El día de hoy quería yo contarle un poco de las trapacerías de los ladrones de antes. Como le decía, que estaban más bien insertos en la picaresca, ¿no? Más que en el delito. Por supuesto que había gente de altísima peligrosidad. Eso de poner un, eh, pues, poner una barra, de decir que antes no se cometían delitos sanguinarios, por supuesto que se cometían. Pero no sé si era otra dinámica. No sé si era otra moral, no sé si era otra ética, si había otro código de ética, y si nuestro país era diferente y la sociedad, además de todo, era un buen contenedor para este tipo de situaciones. Y a mí siempre me ha gustado mucho la historia de Luis Candelas. Si usted va, como ya le estaba yo platicando por ayer, a la zona del centro de Madrid, ahí usted verá las cuevas de Luis Candelas, donde se suponía que había antes muchos mesones en donde le daban de comer a toda su banda, en donde además había mujeres de buena compañía y en donde les daban además escondite para que no llegaran lo que en aquel entonces se conocían como los mangas verdes que eran una especie de policía de la época. Esto fue, creo que él murió más o menos en 1837, si no mal estoy equivocado. Pues bueno, eran igualito que la policía de ahora, siempre llegaban tarde. Por eso en España se acuñó un dicho que decía a buenas horas mangas verdes, que lo puede usted acuñar casi con todas las policías del mundo, pero así pasaba. Y finalmente este hombre siempre alegó cuando, además de todo, le pidió en su momento a la reina, le pidió clemencia porque había sido condenado a una muerte espantosa que se llamaba en esa época el garrote vil. Le pidió clemencia porque dijo que en su haber nunca había habido hechos de sangre. Era un tipo hábil. Yo lo invito a que lea. Hay algunos cuentos por ahí que tienen que ver sobre sus delitos, que eran una cosa que se muere usted de la risa. Y de verdad para aquella época, a lo mejor un nombre equivalente en su momento a Chucho el Roto, del que también vamos a platicar. De que hubo también en otras épocas, no estaba hablando tampoco de hace tanto tiempo, ¿no? Goyo Cárdenas finalmente pues está tan cercano a nosotros que en 1992 se recibió de abogado allá en la ENEP. Pero la historia también de Goyo Cárdenas es también extraordinaria. Fíjese que, según cuentan las biografías, evidentemente yo no le puedo dar datos, porque me gustaría tener el conocimiento que tuvo de Goyo Cárdenas, don Ángel Verdugo. Debe de ser una cosa tremenda, porque independientemente del asesino que fue, después se convirtió en un hombre que le gustaba ayudar a la gente, que empezó a estudiar derecho adentro de Lecumberri y ayudaba a sus propios compañeros a tratar de gestionar sus expedientes y a salir, porque pues sí, siempre se dice que en la cárcel, como también lo dice don Ángel Verdugo, había gente culpable, pero dijo que había puros inocentes, perdón, pero también efectivamente había algunos que sí eran inocentes de a de veras. Entonces Goyo Cárdenas los ayudó mucho, pero debe haber sido de verdad impresionante el poder conocer a una persona y qué es lo que traía en la mente, un hombre que asesinó de forma muy violenta a 4 mujeres. Eso es lo que se conoce, y que decían también, le reitero, yo nada más he leído algunas biografías y algunos artículos, que por ejemplo cuando era chiquito era muy cruel hacia los animales, que tenía problemas en controlar los esfínteres, así como se acuerda que se lo he contado de Leónidas Trujillo, este dictador de República Dominicana, en donde finalmente el propio Goyo Cárdenas, pues pues finalmente, digo, el propio Goyo Cárdenas estaba hablando de Leónidas Trujillo, este dictador de República Dominicana que fue cruel hasta la pared de enfrente, y que finalmente lo que hizo este hombre, este dictador, es que tenía siempre una ayuda militar con unos pantalones junto a él, porque no podía controlar los esfínteres y en cualquier momento aparecía una mancha en su impoluto uniforme de dictador. Dicen que Goyo Cárdenas tenía lo mismo, que fue un hombre muy preparado en materia de química, que esos estudios lo llevaron precisamente hasta Petróleos Mexicanos a poder a trabajar, pero en 1942 ya le dio por la locura, asesinó a 3 prostitutas, me parece que fue entre agosto y septiembre, las llamó a su casa, una mayor, 2 menores de edad, según lo que trasciende también, las enterró en su jardín, y después a una alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, a la cual pues estaba ahí rondando de alguna forma, y pues se enojó porque esta no le quiso contestar un beso y la mató a golpes y la volvió también a enterrar en el jardín de su casa. Finalmente, como le estaba yo también comentando,
resulta muy interesante, ¿no? La historia de Goyo Cárdenas, ah, que aunque haya sido muy violento y aunque haya sido un asesino serial, pues pues fue un hombre que al final de su vida se dedicó a tratar de ayudar a los demás o tratar de resarcir un daño irreparable a una sociedad a la que había ofendido. Por otro lado, por ejemplo, esta historia me encanta, la del Carrizos, el Carrizos que se llama o se llamaba porque no se sabe su paradero, Efraín Alcaraz Montes de Oca, zorrero, son los que se meten a las casas. Este hombre, imagine nada más, hay que tener los pantalones bien puestos. Se metió a la casa del expresidente Echeverría, se metió a la casa del expresidente López Portillo y se metió a la casa de Hugo Sánchez a robar a las 3. Y mire, los zorreros tenían este código de honor en el cual trataban de causar el menor de los daños, en el cual, por ejemplo, si no despertaban a la familia, ¿y sabe cuál era su máximo triunfo? Defecar en la habitación del jefe de familia. Eso es lo que hacían, defecaban en el centro de la habitación para decir, aquí estuve, nadie me escuchó, nadie me oyó, robé lo que me dio la gana y me salí. Y esa es la característica de los zorreros. Y para ellos era de alguna forma su código de ética. Valga la expresión, si un ladrón tiene código de ética, por más que esté instalado en la picaresca, pues bueno, ese era el sello, ¿no? Por otro lado, ya le hemos contado también del Tigre de Santa Julia, este hombre también él sí era bastante, pero bastante agresivo, cuando después de haber asaltado la hacienda de Aragón, lo detuvo el ejército, que finalmente lo fusiló después de que lo agarraron precisamente desahogando su intestino atrás de una nopalera, pues para escapar la primera vez mató a 2 soldados para que pudiera salir. La figura yo creo que más representativa de estos que les estoy comentando, sin duda es el Chucho el Roto, Jesús Arriaga, este hombre que al parecer era hijo de un cura y que esto le causaba pues mucha vergüenza, hicieron que le causara mucha vergüenza y por la venganza del señor Frisac, que era un millonario francés de la época, porque estaba pretendiendo y le gustaba a su hija Matilde Frisac, estuvo preso, estuvo en Arcos de Belén, en la prisión de Arcos de Belén, hoy en día se encuentra ahí las oficinas centrales del registro civil y después lo trasladaron a las tinajas de San Juan de Ulúa, ahí precisamente en donde estuvo en su momento el propio Benito Juárez. Y pues mire, hacía estafas sorprendentes, también era una cosa maravillosa lo que hacía este hombre, porque se vestía, ya sabe, de pipa y guante, y después iba a darle en la torre a los catrines de esta ciudad, los estafaba, los robaba, pero lo que hacía también era tratar de repartir el dinero con las personas más necesitadas. Y pues ahí digo, yo no creo que pueda haber ningún tipo de justificación al respecto de esto, pero por lo menos es muy distinto, ¿no? Es muy distinto a lo que tenemos el día de hoy. Mire, si hablamos de narcotraficantes, yo creo que en su momento el propio Caro Quintero, el propio Don Neto también, fueron personas que tenían un código de ética que, por ejemplo, creo que se fue al demonio y al cuerno cuando el propio Chapo Guzmán se empezó a pelear con sus rivales y cuando se peleó con sus rivales, precisamente lo que hicieron, pues bueno, fue cosas atroces, o sea, matar a la familia de los rivales, le mandaron en una caja la cabeza de un hijo y de su mujer, bueno, cosas tremendas. Y ahí creo que fue cuando este México se nos dio al demonio. Pero bueno,